Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. El tema que vamos a compartir en este momento es la cobertura. Es parte de nuestra doctrina básica, nuestra doctrina fundamental, nuestra doctrina elemental. Amén. Perdón, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Dice la palabra de Dios: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Estoy leyendo una versión que es bastante sencilla, que es palabra de Dios para todos, una bastante comprensible para cualquiera, tanto pequeños como grandes podemos comprenderla. Amén. Eso es lo que dice en la versión palabra de Dios para todos. Déjenme buscar otra versión que me gusta mucho igual, que es la Nueva Biblia de las Américas. Dice algo bastante parecido. Dice la palabra del Señor: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Amén. Hablar de cobertura implica hablar de autoridad, hablar de cubrirse, hablar de proteger, hablar de sujeción, pero algo bonito, algo lindo, algo que debe motivarte, es que también habla de vestirnos para estar preparados para las bodas del Cordero, para la boda con nuestro amado. Cuando se habla de autoridad, se hace referencia a los 5 ministerios primarios que son delegados por Jesucristo, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Amén. Estos fueron delegados por nuestro Señor con el propósito de cubrir, con el propósito de vestir, con el propósito de proteger a su iglesia. Amén. Igual quisiera que leyéramos lo que está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo 31 y el versículo 21. Dice la palabra del Señor: no tienen temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Amén. La palabra del Señor nos enseña que en este libro de Proverbios nos avisa. En la versión Reina Valera 60 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. El rojo escarlata implica sangre, la sangre de Cristo, amén, que es la que debe cubrir principalmente. Nos muestra a la mujer virtuosa que se cubre con vestiduras dobles. Esta mujer, en la cual se expone aquí Proverbios, es figura de la novia esposa, de la novia de Cristo, la que tiene doble cobertura, que es la cobertura pastoral y la cobertura apostólica, que es parte de los 5 ministerios primarios, de los cuales les comenté hace un momento. Quisiera que leyéramos juntos lo que dice 2 Corintios en el capítulo 11 y versículo 2. Dice: porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Amén. El propósito de esos 5 ministerios es que podamos presentarnos delante de Dios, delante de nuestro amado,
como esa virgen pura que Él espera. Amén. En Mateo 22, en los versículos del 11 al 13, nos relata la Biblia que un hombre entra a una boda, pero que no está vestido con traje de boda, y lo tienen que sacar los siervos. Los siervos saben quiénes están cubiertos. Amén. Para poder entender esta parábola tenemos que conocer de una antigua costumbre judía. Vamos a hablar un poquito de ella. En una boda, los que se casaban tenían ropas especiales, diferentes a todos. Pero en la puerta es Cristo, para que vayamos aterrizando esta palabra, esta enseñanza, estaban los siervos, y estos siervos son los ministros, con trajes que el novio proveía para todos los invitados. Y esto era como un distintivo a los que verdaderamente habían sido invitados a esa boda. Llevaban ropas especiales que los que estaban en la puerta, los siervos que estaban en la puerta, ya conocían y sabían distinguir. Amén. Es por eso que el hombre es sacado de esa fiesta, en esa parábola, por no dejarse vestir de igual manera. Y así como ese hombre, dice, muchos son sacados de las fiestas, porque no es la entrada que se pide. En la entrada se requiere que tengas la vestidura correcta. Si no es así, al final se dará el castigo. Se te sacará de las bodas, no tendrás acceso a las bodas del Cordero. Te dará el castigo a la iniquidad y a todo aquel que no se dejó vestir. Amén. Quiero que platiquemos de una manera breve, por así decirlo, parte de los beneficios. Yo sé que la palabra de Dios nos enseña que estar bajo cobertura tiene mucho beneficio de manera humana aquí en la tierra, pero también tiene beneficios espirituales y eternos. Entonces vamos a hablar un poco de esos beneficios. Primero, el primer punto de esos beneficios de estar bajo cobertura, dice la palabra que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces el primer beneficio es nuestra vida abundante. Eso es una consecuencia inmediata de sujetarnos, de permanecer obedientes a nuestra cobertura. Te invito a que leas conmigo lo que está escrito en Génesis, en el capítulo 27, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor: Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, para que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Aquí algo elemental. Para poder tener la bendición, Jacob de su padre tuvo que ponerse una vestidura, una doble vestidura adicional a la que él tenía. Se puso una doble vestidura sin tener temor de los tiempos y de los juicios que vienen sobre la tierra, porque tenemos, como leímos en Proverbios 31:21, tenemos una doble cobertura adicional a la cobertura principal, que es nuestro Dios. Pero Él ha hecho que todo fluya en bendición dentro de un orden, y en ese orden Dios estableció su bendición. Amén. Esa vida abundante la tenemos si aprendemos a estar sujetos y a obedecer a nuestra cobertura, a nuestros ministros, a nuestros pastores. Amén. Otro punto importante de los beneficios de estar bajo cobertura es la guianza, la protección y la preparación. En el plan de Dios, ese plan y esos ministerios que Él dejó, que ya lo vimos anteriormente, de los 5 ministerios primarios,
Él dejó eso para el cuidado de la iglesia. Tienes a través del Espíritu Santo de Dios que te guíe a través de su Espíritu. El Espíritu Santo guía también de una manera poderosa, de una manera honesta, de una manera viva a los pastores que tenemos a cargo. Yo tengo un pastor, mi pastor tiene su pastor y cada uno vive dentro de un orden en base a su cobertura. Tenemos cobertura pastoral y tenemos cobertura apostólica. Leemos lo que dice en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 12. Dice de la siguiente manera, que Él dejó a esos ministerios primarios, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 11 es el que les comentaba, dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo más lindo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Tenemos como beneficio de vivir bajo cobertura, de someternos, de sujetarnos a las indicaciones de nuestros ministros, ese cuidado, esa protección, esa guía, nos ayudan a seguir creciendo en la palabra de Dios. Amén. Otro beneficio de la cobertura es la unción, el gozo, la revelación de la palabra de Dios y este alimento espiritual. No nos hará falta absolutamente nada. Así tengas problemas, viviendo bajo cobertura, siguiendo la enseñanza, las indicaciones de tus ministros, tu vida en la tierra y tu vida espiritual va en desarrollo, va en crecimiento. Cada vez más vas aumentando. Acompáñame a leer lo que dice el Salmo 133. Amén. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta los bordes de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Cuando aprendemos, cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos instruir, cuando a pesar de nuestras propias ideas, nuestras propias costumbres, dejamos que nuestros pastores, que nuestros ministros, nuestros líderes nos vayan guiando día con día, dice la palabra del Señor que ahí es donde desciende la bendición, la vida para siempre. Amén. Hay gente, el ser humano es así por naturaleza, el alma del ser humano es así por naturaleza. No le gusta seguir indicación, no le gusta que le manden, no le gusta que le dirijan. El alma del ser humano tiende a creerse autosuficiente en todo, aunque no tenga conocimiento real o verdadero de ello, pero tiende a sentirse autosuficiente. Y Dios, por el contrario, no quiere que pensemos con esa autonomía, sino que tengamos esa mentalidad de dependencia, primero a Dios, al Espíritu Santo y a los ministros que están guiándonos, cuidándonos, enseñándonos, incluso exhortándonos para seguir creciendo día con día en este evangelio tan hermoso y tan bello. Dice en Efesios, en el capítulo 1 y versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación, de un mejor conocimiento de Él. Amén. Cuando nosotros asistimos a una iglesia, asistimos a una congregación,
Estamos permitiendo, nos estamos poniendo en manos de Dios para que el ministro que tiene más conocimiento de la palabra de Dios nos pueda guiar, nos pueda enseñar y nos transmita de ese espíritu de sabiduría que viene de lo alto, del trono de Dios. Aprender más, no en sí de la palabra de Dios, porque así como les he mencionado, de qué forma es la única que te puedes enamorar más del Señor, que te puedes enamorar más de Dios, es a través de conocerlo, no solamente de recibir un milagro, sino de irlo conociendo todos los días, día con día, momento a momento, minuto a minuto, que tú vayas conociendo cómo es Él, quién es Él, y sobre todo vayas aprendiendo de ese gran amor, de ese grandísimo amor que Él tiene por ti. Y eso es lo que luego nosotros devolvemos en amor a Él, en reciprocidad, y como dice su palabra, porque Él nos amó primero. Amén. Quiero que vayamos al Salmo 23, el salmo que es conocido por todos. Dice el versículo 2 del Salmo 23: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Amén. Es necesario que tengamos la capacidad para dejarnos guiar. Necesitamos dejarnos guiar por Dios. Nuestros pastores, nuestros ministros son los que nos ayudan a ser guiados de la manera correcta y en el camino correcto. Amén. Otro beneficio de estar bajo la cobertura es la disciplina y la corrección. Siguiendo siempre el Salmo 23, en el versículo 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es importante hacerle caso a nuestras coberturas, porque ellos nos ayudan a no desviarnos de ese camino correcto, de ese camino angosto, de ese camino estrecho, de ese camino que nos lleva a través de la santidad a la casa del Padre, a que regresemos a la casa del Padre. Amén. Tenemos que entender que cuando nos llama la atención es por nuestro propio bien, en el caso de que sea necesario que nos llame la atención. Yo de manera personal te comparto, te comento. Yo en alguna ocasión o en algunas ocasiones he sido disciplinado por el pastor que era mi pastor en ese momento. Habían situaciones en las cuales yo, siendo líder de alabanza, estando en el ministerio de la alabanza, habían situaciones en mi vida que no eran correctas delante de Dios, y el ministro o el pastor que yo tenía, él en algún punto habló conmigo y me disciplinó. Y algo lindo es que las palabras de exhortación, de corrección, de disciplina no fueron ásperas, al contrario, fueron mencionadas, fueron dirigidas a mí con mucho amor, de manera que aún esa disciplina y esa corrección, al menos yo no la tomé mal, porque yo sabía que Él está buscando lo mejor para mí, y ni siquiera lo humano, sino lo eterno. Amén. En 1 Corintios, en el capítulo 3, dice los primeros 3 versículos, dice la palabra de Dios: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Es difícil lograr
quitar, desarraigar ese orgullo, esa soberbia, esa actitud del alma de no dejarse regañar, de no dejarse ministrar, de no dejarse corregir. Es algo natural porque el alma siempre va a tender hacia el pecado. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, el alma va a querer inclinarse hacia ello. Por eso nuestro ser espiritual, por eso tu ser espiritual debe estar más fuerte, más alimentado, más conectado con Dios el mayor tiempo posible para que puedas resistir ello. Y si es necesario que alguien te corrija, tú no lo tomes a mal. O sea, que sea tu pastor o algún líder que te corrija, no lo tomes a mal. Porque se busca siempre tu crecimiento, tu desarrollo. Eso es parte de los beneficios de estar bajo una cobertura, de reconocer nuestra cobertura. Amén. El otro punto igual que es muy importante es estar preparados para el arrebatamiento, estar preparados para la parucía del Señor. Así como Rebeca, cuando Eleazar le presentó a Isaac como una virgen pura, eso lo vemos en el libro de Génesis. Debemos saber que un beneficio muy grande es que nos presentemos delante de Dios preparados, que estemos preparados en el momento en que se dé la parucía, en el momento en que se dé el arrebatamiento, podamos decir y se pueda ver que tenemos esa doble cobertura de la cual la palabra nos enseña. Amén. Esos son parte de los beneficios de estar bajo una cobertura. Ahora vamos a analizar cuáles son las actitudes de la persona que reconoce una cobertura. Y esto es para que todos nos autoanalicemos y empecemos a ver, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Para que caminemos juntos en este crecimiento, en este aprendizaje, para poder llegar juntos a esta estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. La primera actitud de alguien que reconoce realmente una cobertura es que está sujeto a sus ministros, está sujeto a sus pastores. Conocemos nosotros que hay personas, gente de la iglesia, a veces es triste, gente de la iglesia, ¿no?, que cuando un pastor le llama la atención por algo que está viendo que es incorrecto, son rebeldes, son groseros o se ofenden por lo que se les está diciendo. Estos están demostrando lo contrario, que no están reconociendo una cobertura. Un ejemplo como para que podamos entender un poquito más la cobertura y la actitud que debemos tener cuando reconocemos esa cobertura, es lo que sucede con nosotros cuando estamos en nuestra edad infantil, preadolescencia, adolescencia y juventud y estamos viviendo en la casa de nuestros padres. Amén. Nosotros tenemos el beneficio de tener un techo, el beneficio de que tenemos luz eléctrica, por ejemplo, en los domicilios, el beneficio que tenemos agua, tenemos ropa porque nos compran ropa, tenemos calzado porque nos compran calzado, tenemos otros beneficios que no son de primera necesidad, pero también nos dan ahí premios, regalos, dulces, caramelos cuando somos pequeños, nos llevan a las fiestas, nos llevan a los parques para que nos divirtamos. Sin embargo, todo eso es el resultado de nuestra obediencia cuando estamos bajo el cuidado de nuestros padres. Y no estamos con nuestros padres de manera obligatoria, porque a final de cuentas, independientemente de que ellos en algún punto, en algún momento, nos han llamado la atención, o como veíamos una vez ahí en un grupo de alabanza, que tuvimos que recibir la disciplina de la chancla voladora, pues a mí sí me tocó recibir disciplina de mi madre, de mi padre, y a final de cuentas eso no quitaba el amor que yo siento por ellos,
Eso no quitaba en lo más mínimo. Tal vez yo me enojaba, me sentía ofendido al momento que recibía esa disciplina, pero a final de cuentas, en mi interior yo sabía que era por mi propio bien. Había yo hecho algo malo, o por lo menos les había yo metido un susto, pero un buen susto, que luego de la reacción me disciplinaban a mí. Pero bueno, tomando el tema de la cobertura, nosotros debemos reconocer esa paternidad espiritual aquí en la tierra. Nuestra cobertura primaria es el pastor, nuestro pastor, y estamos sujetos tanto a consejos, a enseñanza, que es el alimento espiritual, al cuidado, pero también cuando es necesario que nos llamen la atención. También nos han llamado la atención de forma que no es que se haga por maldad, sino porque ellos saben que algo malo pasó, que algo malo, tuvimos una mala decisión, y nos enseñan, y nos guían, y nos dirigen. Entonces, cuando nosotros tenemos y reconocemos esa cobertura, nosotros estamos dispuestos a seguir esas indicaciones. Otro ejemplo práctico, ¿no? Que imagínate una iglesia grande donde hay estacionamiento, donde hay aparcamiento, y forma de que hay diáconos, hay servidores que están dirigiendo, que están cuidando los carros, que están ahí, ¿no? Haciendo la labor, el servicio para la iglesia, ¿no? A final de cuentas, llega uno con su carro, con su vehículo, y te dice el hermano que está atendiendo: hermano, por favor, ¿será que puede pegarlo usted hasta el final? Ahí donde ves espacio entre tal y tal carro, se puede poner, por favor, para que vayamos teniendo el orden en todo el estacionamiento. Y va el hermano que llega en el carro y se ofende porque dice: no, es que yo no voy a esperar, y que se cree este hermano que me está diciendo qué hacer. Y hay gente, lamentablemente, que se pone así porque no sabe seguir una indicación. Entonces, cuando la persona reacciona así, es una persona que no está reconociendo verdaderamente la cobertura de su iglesia, la cobertura de su pastor. Porque dentro de la organización están los ancianos, los servidores, los diáconos, la gente del aseo, o sea, todos servimos, maestros, los que se dedican al evangelio, los de la alabanza, todos servimos en el cuerpo de Cristo para edificar juntos ese mismo cuerpo de Cristo. Entonces, nuestra actitud, si nosotros reconocemos nuestra cobertura, es ser sujetos a ellos. Amén. No de manera como enojados, o no inconformes, no inquietos, sino por el contrario, en amor debemos sujetarnos, así como al principio tal vez nos molestó que nuestros padres nos llamen la atención, pero terminábamos haciéndoles caso. ¿Por qué? Porque sabemos que nos aman, que nos amaban, que nos aman. Amén. Te invito a que leas conmigo lo que está escrito en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Es parte de la forma en que se organizó, en que Dios nos muestra cómo se organizó en esos tiempos. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí, para hacer un contexto, los apóstoles se dedicaban ellos a hacer todo: limpiar mesas, lavar los baños, acomodar la comida, preparar eso, preparar ahí. Y entonces, ya que era mucha la gente, vieron ellos la necesidad de estar dedicados más tiempo a la oración, más tiempo en la presencia de Dios, más tiempo buscando esa llenura del Espíritu Santo, más tiempo buscando que esa sabiduría de lo alto esté en ellos y esté con ellos. Entonces, hay veces, y conozco yo hermanos, que no hay que decirles las cosas. O sea, uno llega a una iglesia y uno ve una necesidad de acomodar las sillas, o ve que está sucio porque hay mucho polvo, y pregunta: ¿dónde está la escoba para que yo eche una barridita? O se ponen a limpiar las bancas, o ayudan con la cargada de las cosas. Hay iglesias, hay personas que llegan a una iglesia y tienen
ese don de servir. Amén. Eso es una especie de sujeción en amor también, porque nadie te obliga. Pero si tú ves las necesidades de tu iglesia, lo correcto, si tú reconoces esa cobertura, es ayudar, porque es parte de lo que se requiere, es parte de tu servicio, no en sí al pastor, al ministro, sino a Dios, es parte del servicio que entregamos a nuestro Dios. Amén. Vamos a leer lo que dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dentro de la parte organizacional en las iglesias están los obispos, están los ancianos, están los diáconos, los servidores. Y si un servidor te da una indicación de pasarte a un lugar, él sabrá el motivo, o si ya le dieron a él la indicación y él solo está siguiendo la indicación. Entonces, cuando nosotros realmente estamos sujetos a nuestra cobertura y estamos reconociendo la cobertura, cuando un servidor nos dice: se pueden poner de este lado, hermano, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué bueno que vinieron, Dios les bendiga, pueden tomar el asiento, y nos indican un lugar, si realmente reconocemos a nuestro pastor como nuestra cobertura, debemos hacerle caso a ese siervo, porque él es el representante de ese momento y es el que está girando la indicación que el pastor o el ministro le ha dado. Amén. Reconocer esa cobertura. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. En tu iglesia hay gente a cargo, aquel que dirige la alabanza, aquel que dirige la cocina, aquel que dirige la limpieza, aquel que dirige el estacionamiento. Ok, son ejemplos. Entonces debemos sujetarnos a ellos. Si realmente conocemos nuestra cobertura, estamos obedeciendo las indicaciones en amor que se nos dan. Esa es una muestra de que sí reconocemos nuestra cobertura. Otro punto importante, vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y los bendijo. Y a Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia, luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Esto es algo un poquito fuerte para algunos. Quiero que leamos lo que dice ahora el versículo 4 y 5. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen el mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Ese es un punto delicado. ¿Por qué delicado? ¿Por qué? Porque mucha gente se ha aprovechado de esto, mucha gente ha abusado de esto, pero ha hecho que la gente ya tenga como que una idea equivocada con respecto a ofrendar y con respecto a diezmar en la obra del Señor, en la iglesia donde asistes. Hay mucha gente que va, que pareciera, perdón por lo que voy a decir, pero pareciera que está yendo a misa y deja sus moneditas, deja lo más pequeño, lo que le sobra.
no han entendido el principio de diezmar que está escrito en la palabra. Ahora, ¿a qué voy con esto? Cuando reconocemos nuestra autoridad, no nos cuesta ofrendar, no nos cuesta dar el diezmo para la iglesia, para el sostenimiento de los levitas, de los a cargos, para el sostenimiento de los ministros. Aquí es donde igual vemos que cuando la gente no lo hace, realmente es porque no está reconociendo una cobertura. Asisten a la iglesia solamente como oyentes y como creyentes de un Dios, pero así como pueden asistir aquí, pueden asistir a cualquier otra, porque su alma no les está dejando someterse a esa guía, a esa cobertura. Entonces, en ese sentido, una actitud que demuestra que yo reconozco a mi pastor, a mi ministro como cobertura, es la ofrenda y es el diezmar también en mi iglesia. Amén. Sin considerar incluso lo que luego muchos nos enseñan, ¿no? de Malaquías en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor: traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones para ustedes hasta que sobreabunde. Independientemente a esta bendición que Dios promete a todo aquel que trae sus diezmos a la iglesia, y sin estar considerando que los ministros, dice la palabra del Señor, que deben tomar de ello para el sostenimiento de la iglesia y de esas familias sacerdotales, sin considerar ello, Dios está prometiendo bendecir a aquel que lo hace. Pero te dice, para que haya alimento en mi casa, para que mis sacerdotes realmente tengan su alimento así como ustedes lo tienen. Y todavía Dios les promete: pruébenme en esto para que vean si no les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Cuando la persona no ofrenda, cuando la persona no diezma, si esto les molesta, les ofende o les incomoda, les pido mil disculpas, pero es la palabra del Señor. Es porque ustedes no reconocen a su ministro como su cobertura. Cuando lo hacemos y no estimamos, no tenemos dolor, no tenemos molestia, no tenemos nada, porque lo hacemos con el corazón. Es como vamos a lo mismo que les mencionaba con respecto a nosotros siendo jóvenes y viviendo en casa de nuestros padres. Nosotros luego le damos a nuestros padres, o por lo menos le dábamos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque los amamos y no nos pesa darles a ellos. Entonces, cuando realmente no lo estamos haciendo, es porque no los estamos considerando nuestra cobertura. No les estamos considerando, no los estamos considerando como nuestra paternidad espiritual. Amén. Entonces, una actitud de alguien que reconoce la cobertura es el ofrendar y el diezmar en su iglesia. Amén. Otro punto importante de una persona que reconoce cobertura es el compromiso a servir dentro del ministerio, trabajando con amor para el Señor y de acuerdo a la visión que Dios ha dado a la iglesia a través de tu ministro, a través de tu pastor. Si trabajas y te esfuerzas, pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, vamos a evangelizar. Pastor, ¿dónde le ayudo? Ese compromiso de servir en el ministerio es cuando realmente reconoces cobertura. Los ministros que Dios ha dejado, dice la palabra del Señor, que son ciudades de refugio. Son regalos, nuestros ministros son regalos que Él da a la iglesia. Yo hoy te digo y te comparto, el pastor que yo tengo a cargo hoy, aquel que es mi padre espiritual, aunque es una persona, digámosle así, en edad menor que yo, pero lo considero en alta estima como una persona que me sirve de guía, como mi paternidad espiritual. Créame que yo entiendo esta parte de que Él es un regalo a mi vida.
Él, su familia, sus hijos, su mamá, su tía, su esposa, su propia iglesia son un regalo para mi vida, porque reconozco esa cobertura, esa paternidad, y debemos de ser agradecidos con nuestros pastores, agradecidos con nuestros ministros, y debemos tener esa actitud de servir y de permanecer en la iglesia que Dios te ha puesto en el corazón, que es la que te está ayudando, que te está edificando. Amén. Los ministros que Dios ha dejado realmente son los que nos ayudan a poder estar más preparados para el encuentro con nuestro amado Señor Jesús. Amén. Ahora quiero darte unos ejemplos de las personas que reconocieron esa cobertura en la palabra de Dios. Amén. Primero, nuestra cita bíblica base se encuentra en Génesis 3:21. ¿Quiénes son los que reconocieron cobertura? Adán y Eva. Los que fueron formados del barro. Amén. Después que habían pecado, Dios mismo los cubrió con túnicas de pieles, les dio cobertura, les dio protección, porque sabía que así no iban a poder, como señal de la reconciliación entre Él y los hombres que habían pecado. Amén. Ahora nosotros tenemos ese beneficio a través de esa cobertura, a través del Cordero Santo, del Cordero sin mancha, que es el que nos cubre hoy. Amén. Entonces, teniendo como personajes a Adán y Eva, el beneficio de esa cobertura fue la reconciliación que hasta el día de hoy nos beneficia y nos ha alcanzado, gracias a Dios y por su misericordia. Nuestra siguiente cita es Zacarías 3, del 3 al 5. La persona que reconoció cobertura es Josué. Vemos al sacerdote Josué con vestiduras viles, inmundas, pero luego lo visten de gala. Y esto es figura de nuestra justificación ante Dios. O sea que Dios no se queda solo con habernos reconciliado con Él, sino que además nos presenta justos, y esto nos lo enseña a través de la vida de Josué, nos presenta justos delante de Él. Amén. Ahora veamos el siguiente personaje, es Esther. Esther se viste y durante ese tiempo no mira al rey en la etapa de preparación para casarse, en la cual ella debía sufrir y demostrar su fidelidad y su consagración hasta el momento del llamamiento del rey para la boda. Esther recibe la vestidura que le corresponde a Vasti, que es de una reina, y es elegida para casarse con el rey. A causa de esa fidelidad que mostró Esther, vemos que 6 meses después de estar en mirra, es decir, sufrimiento y llanto, y 6 meses después de perfumes, es decir, de consagración, de bonanza, representando todo lo que debe pasar a la novia antes de la parucía del Señor, antes del rapto. Entonces, Esther, el beneficio de Esther y lo que nos alcanza hoy en esa enseñanza, en esa figura con respecto a su vida, es que nos purifica y nos prepara para la boda, amén, para las bodas del Cordero. La otra persona es Jacob, eso lo vamos a encontrar en Génesis. A Jacob lo cubren con piel de cordero sobre su cerviz, sobre su voluntad y sus manos, o sea, sus obras. Pero también se dejó cubrir con el vestido de su hermano y su padre lo bendijo. Doble cobertura pastoral y apostólica. Entonces, también tenemos en Jacob el ejemplo de que cuando reconocemos cobertura, tenemos bendición, amén, y una bendición grandísima. Jacob luego fue Israel, llamado Israel, y de él nacieron las 12 tribus de Israel, y de él vino nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra. Imagínense qué bendición. También tenemos en el hijo pródigo, la Biblia no menciona su nombre, pero lo tenemos como un ejemplo de alguien que reconoció la cobertura,
reconoció la paternidad, ¿ok? Amén. El hijo pródigo se sale de la cobertura y se va. Cuando le dice a su papá que le diera toda su herencia en vida, se va y la pierde, se va a la posilga, a darse cuenta él que en qué condiciones realmente estaba. Regresa, vuelve en sí, dice la palabra de Dios. Luego que él llega otra vez, lo limpian, lo restauran. Este es un proceso, porque no de la nada quedó limpio instantáneamente. Lo tuvieron que lavar. Los siervos de su padre lo tuvieron que limpiar, lo ayudaron en que se limpiara. Los ministros, nosotros como ministros del Dios Altísimo, somos los que te ayudamos, los que vemos por ti para que seas limpio en el nombre de Jesús, y entonces puedas pasar y se haga fiesta. Y este beneficio de la cobertura del hijo pródigo es que tiene entrada otra vez a la casa del Padre, gloria a Dios, y el gozo en la fiesta. Amén. Ahora veamos un ejemplo más. El sacerdote Aarón. Moisés viste a Aarón para que ejerza la función sacerdotal delante de Jehová. Pero al final de sus días vemos que se las quitan en público para confesar sus faltas. Tenemos aquí algo importante. Y es que el beneficio del sacerdocio, el beneficio de la cobertura es el sacerdocio. Amén. También somos sacerdotes del Dios Altísimo. Ten esa confianza, ten esa seguridad de aceptar la cobertura en el lugar donde estás. Vive de manera que reconozcas la cobertura que Dios te dio, donde Dios te ha puesto. Algo que igual reconocemos aquí en el personaje siguiente, que va a ser el último que vamos a tocar hoy, es José. También lo encontramos en Génesis, ¿ok? Jacob le coloca a José una túnica de colores como una preparación. Luego de que sus hermanos lo vendieron, Dios lo utilizará para preservar la vida de su pueblo. Cuando aceptamos cobertura, reconocemos autoridad, nos sometemos a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros ministros. Estamos en una preparación para algo específico, algo determinado, para una misión en la cual le vamos a servir a nuestro Dios. Amén. Tenemos varios puntos en cuestión de la cobertura. Espero que esta breve enseñanza con respecto a la cobertura te sirva para ir creciendo, para consolidar tu identidad en Dios, tu identidad en Cristo. Espero que te sirva, espero que nos sirva. Si ya lo sabías, siempre es bueno recordar la palabra del Señor que nos trae paz. Amén. En el nombre de Jesús, les bendigo.